Arrancamos la emisión de este nuevo podcast para nuestra ciudad de Orihuela. En este tiempo en el que las redes nos permiten alcanzar contenidos, lanzamos las redes como los apóstoles siguiendo la voz de Jesús y así comunicar el gozo, la alegría de la fe en nuestra ciudad de Orihuela. En tiempo de sinodalidad, qué bueno es que con las nuevas tecnologías podamos hacernos partícipes de buenas noticias, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas. Y qué bueno que podamos desde la libertad del corazón compartir la experiencia de la fe en Dios. En este 13º capítulo tendremos oportunidad de compartir un rato de diálogo con Paco Mora. Bienvenido. Hola. Y con esta alegría de sentirnos acompañados por Paco, abrimos este podcast. Os acompaña el que os habla, Jesús Rosillo, que intentará conducir este espacio procurando de él un punto de encuentro en la fe. Aquí comienza el 13º programa de Seréis mis testigos. Y como siempre compartimos en primer lugar la actualidad de nuestra iglesia en Orihuela. Oramos y ayudamos ante las inundaciones. Seguimos siendo conscientes de la situación de fragilidad que viven nuestros hermanos que han sufrido la última dana. Por eso seguimos rezando por todos, especialmente por aquellos que han muerto, y seguimos canalizando nuestra colaboración por medio de nuestra aportación con las iniciativas de Cáritas Parroquial y de la Diócesis. El pasado fin de semana, en la solemnidad de Cristo Rey, hemos dedicado todas nuestras colectas para seguir ayudando a nuestros paisanos de Valencia. Y queremos agradecer también la participación en el partido solidario que disfrutamos el pasado domingo. Hemos llegado a recaudar 8.000 euros que serán destinados íntegramente a nuestros hermanos de Valencia. Retiro EFETA. Ayer viernes comenzó el primer retiro EFETA Catedral. Un grupo de unos 80 jóvenes arrancan esta iniciativa en la Casa de Espiritualidad Diego Hernández de Elche. Pedimos por todos aquellos que participan del retiro. Se nos invita también a tomar parte en la misa final del retiro, que será mañana domingo en el Colegio Diocesano Santo Domingo. Será a las 6 de la tarde y podremos gozar todos de ese envío misionero final del retiro EFETA. Comenzamos el tiempo de Adviento. De nuevo nuestras parroquias y comunidades desean preparar la venida del Señor. En esta mañana de sábado son los profesores los que en el Colegio Diocesano Santo Domingo se preparan para la venida de Jesús. No dejemos tampoco nosotros de vivir este tiempo de gracia acogiendo sus palabras, celebrando los sacramentos y acogiendo las distintas iniciativas parroquiales, como por ejemplo el retiro de Adviento que esta tarde ofrece la parroquia de San Vicente Ferrer, hoy día 30 a las 6 de la tarde. Ordenación de presbíteros. La celebración de la Eucaristía, en la cual serán ordenados sacerdotes Manuel Sabal, Fernando Galván y Ricardo Díez, será el 7 de diciembre a las 10:30 en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Será una Eucaristía presidida por nuestro obispo diocesano, don José Ignacio Munilla. Él invita a todos a participar de esta ceremonia y a rezar por los ordenandos y las vocaciones en nuestra iglesia de Orihuela, Alicante. Bueno, y como os compartía al comienzo, en la bienvenida que solemos dar en el podcast, hoy tenemos con nosotros a Paco Mora. Sabéis todos que este podcast quiere ser un punto de encuentro sencillo, un podcast sencillo que realizamos en nuestra ciudad, un espacio donde podemos ir conociéndonos y descubriendo a aquellas personas que viven la fe en nuestras comunidades, en nuestros colegios diocesanos. Un regalo hermoso que me he encontrado en este poquito tiempo que llevo en el cole Santo Domingo, aunque ya sabía de ti, Paco, eres tú. Uno de los hermosos regalos es Paco Mora dentro de este tiempo en nuestro colegio Santo Domingo. Paco, para que nuestros oyentes te conozcan, aunque yo imagino que muchos de ellos sabrán de ti, dinos de dónde eres y te preguntaría, aparte de eso, porque siempre es importante en nuestros lugares de raíz, ¿cómo nació en ti el don de la fe? Bueno, pues yo soy de Rojales, en mi caso, pues de una forma muy natural.
En primer lugar porque mis padres viven en una casa muy cerquita de la iglesia, de Rojales. Es decir, que tengo la iglesia... Yo siempre he dicho que tengo unos vecinos de lujo en el pueblo. Tengo la Virgen del Rosario, tengo a San Pedro, es decir, los patrones son vecinos de mi familia. Y de una forma muy natural, de siempre en mi casa, pues son personas de fe. Y yo cuando era muy pequeño, pues igual que todos los niños pues no sabemos comer y los padres los tienen que estar detrás de enseñarnos las cosas que son importantes. Y a veces pues cuando llega un domingo por la mañana y uno le dice a su padre o a su madre, yo recuerdo a mi abuela que vivía en el piso de abajo de mis padres, abuela, que yo hoy no tengo ganas, dice, me decía, sin ganas. Y era lo mismo que me decía cuando le decía no tengo hambre. Y la verdad es que bueno, al final uno aprende a comer y aprende también por la importancia que tiene de recibir ese alimento esencial que es la Eucaristía. Y de una forma muy natural todo y muy familiar, pues nace esa fe ya en la más tierna infancia. Es muy hermoso lo que dices, ¿no? Que después tenemos que intentar vivirlo también nosotros, ya que estamos dando un poco pistas y compartiendo nuestra experiencia de fe. Por lo tanto, la casa, la familia, en tu caso, ¿no? Y en el caso de tantos, se ha convertido en la riqueza mayor para transmitir ya no solo tantos valores, sino también el don de la fe. Entonces la casa hay que cuidarla, ¿no? Hay que procurar que sea un espacio donde se cultiven tantas realidades, el amor entre los miembros de la familia y también el regalo de compartir el don de la fe, ¿no? Claro, es esencial. Aquí en el colegio siempre que trabajamos con la familia le decimos que si no hay una colaboración con la familia no se consiguen los grandes objetivos. Yo siempre que celebro un bautizo, o al menos en la preparación, le suelo decir, copiado del Papa Francisco, ¿no? que la fe se aprende en lengua materna. Haciendo alusión sobre todo a las mamás, aunque también es compartido por los papás, y les digo que a veces es triste porque la primera vez que esos pequeños, después de bautizar, saben algo de Jesús, viene por parte, cuando van a la iglesia, de un hombre que va de negro y que enseguida le dice, bueno, Jesús os ama y Jesús ha muerto y ha resucitado. Entonces veo que los chiquitos como que dan pasos hacia atrás y dicen, bueno, este hombre de negro me está asustando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que me imagino que también dentro del ritmo que llevamos, el compartir la fe, tú también tienes unos chiquitos, ¿verdad? En la casa, en tu matrimonio, en tu familia, se convierte en un gran reto, ¿no? En cultivar ese tesoro de la fe con todo el ritmo que llevamos, ¿no? A cuestas, ¿no? Sí, pero al final se trata de, como he dicho antes, yo creo que siempre hay que tender hacia lo más natural, la educación integral. Yo creo que dentro de una educación integral también está cultivar esa fe dentro de la familia. Y al final, pues todo pues con paciencia, con delicadeza, pues yo creo que los niños lo van asimilando de una forma muy casi mágica, diría yo. Yo tengo una chiquita de 5 años que da gusto verla los domingos en misa. Lo tiene clarísimo y eso no surge de una chistera, no, eso es por eso, a base de mucho cariño y de que ellos vean que es importante para los padres, y al final ellos lo asimilan de una forma muy natural, que es como lo asimilé yo también dentro de mi familia. Me imagino que los papás tenéis, bueno, eso de ser padres, eso tiene que ser un tesoro, ¿no? Yo he vivido experiencias desde otro marco, ¿no? Y cómo los niños nos enseñan. Me acuerdo que en una ocasión, bueno, claro, los monaguillicos, que son pequeños, ¿no? Pues van escuchando las predicaciones, y me acuerdo que en una ocasión, ya llevando el Santísimo a la capilla, uno de los monaguillicos se me para y me dice, padre, parece pan, pero no es pan, es Jesús. Quizá el chiquito se había dado cuenta que yo iba demasiado rápido, y que a lo mejor no estaba yo atento a que era Jesús el que llevaba en manos, ¿no? Y el detalle tan hermoso de que ellos mismos, como tú decías, casi como si fuera mágico, que tu pequeña esté como toca o va aprendiendo, y dices, ¿cómo puede ser este regalo, no? Soy testigo, y nuestro cole también, que Dios te ha dado el regalo de poder plasmar en el arte, en la música, en la pintura, por medio de tu obra, su belleza. Es decir, yo soy testigo privilegiado de eso, y creo que casi todos los que vivimos en este cole también. ¿Piensas que la música, la pintura, otras disciplinas también, en definitiva el arte, en este tiempo que vivimos, puede seguir siendo un lugar de encuentro con Dios? Yo, bueno, por supuesto. Yo creo que con una ligera reflexión, es verdad que nosotros lo vemos desde el punto de vista de la fe. Vemos que el primer gran artista, el mayor artista de Dios, que creó
la creación, que pintó, dibujó, le puso música, le puso sonido a la creación. Yo creo que en el proceso creativo cabe mucho la reflexión, el sentido de la trascendencia, y a lo largo de la historia son muchísimos los grandes artistas que lo han sentido así, que han entendido que al final el artista es, entre comillas, un pequeño imitador del gran artista que es Dios. Yo creo que en casi todas las disciplinas podemos encontrar estos ejemplos. Johann Sebastian Bach, sin ir más lejos en la música, o Fray Angélico, que dicen que pintaba de rodillas. Es decir, que, claro, por supuesto, dentro de esa dimensión creativa del ser humano, pues el sentido de la reflexión hacia la trascendencia está ahí. Así que cuando entramos en nuestra iglesia, en la iglesia, por ejemplo, del colegio, pues nos asombramos ante toda esa obra humana en la que vemos también un trazado que de fondo ha inspirado Dios en cada retazo que se ha podido pintar o cultivar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo he tenido la experiencia de que he acompañado a veces al templo de Santo Domingo a gente de la Vega Baja, incluso a gente vinculada con el mundo de la cultura. Y se han quedado fascinados. Incluso yo tengo una anécdota. Hace unos años acompañé a un director de orquesta que se ha recorrido por gran parte del mundo, y cuando salió de la iglesia me dijo: mira, yo no me considero una persona de una fe muy profunda, pero yo hoy salgo de la iglesia y he sentido cosas. Y cuando te dicen eso, pues la verdad es que es algo fantástico. Es una pasada ver la mano de Dios en esa realidad. En definitiva, nos hace exclamar algo hermoso. Podemos llegar a exclamar Señor mío y Dios mío, ¿no? Exacto. Como dijo Santo Tomás. Bueno, vamos a escuchar ahora un alto musical, Mariola y de Colores Van, que nos invitan a descubrir también con la música esa exclamación Señor mío y Dios mío. Labios te entregas a mí la alegría del vino es más dulce que la miel por tu cuerpo y tu vives en mí. ¿Qué más puedo pedirte? ¿Qué más puedo decir? Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios. Como pan en mis labios. Paco, tenemos el regalo de poder compartir la hermosa tarea que nos confía la Iglesia. Eso es hermoso saberlo, ¿eh? Tenemos una tarea hermosa confiada por la Iglesia de educar integralmente a niños, adolescentes, a jóvenes. Es un reto. ¿Qué crees que es lo más importante para que en estos alumnos que pone la Iglesia en nuestras manos se puedan modelar corazones plenos, integrales y sobre todo corazones que puedan responder a tantos anhelos que quiere hoy o que necesita nuestro mundo? Bien, pues la pregunta parece sencilla, pero tiene bastante miga. En un colegio como el nuestro, como Santo Domingo, que tenemos niños desde infantil y ya chavales, chicos y chicas de segundo bachillerato, pues los que empiezan con nosotros de pequeñito, pues yo creo que sin entrar entendiendo que una clase no es una catequesis, yo creo que con esa misma naturalidad con la que educamos a nuestros hijos en la fe, y con ese acompañamiento, con gestos de cercanía, dejando que ellos se acerquen a nosotros, como decía el maestro, yo creo que esos son los primeros pasos con los niños más pequeños. Y después, conforme van creciendo,
yo creo que lo que hay que hacer es que ellos vayan descubriendo que esos caminos de la cultura y la educación no son caminos distantes de los caminos de la fe, que hay una convergencia entre la cultura, la educación y la fe, y se puede llegar a la fe a través de la cultura, que es lo que a muchos adultos les sorprende, como que a veces piensan que la cultura, el conocimiento, la ciencia y la fe son cosas como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Pero si una persona realmente quiere una educación integral, al final descubre pues, que las grandes preguntas de la humanidad están ahí, y a través de la cultura, la educación tienen muchísimo que ver. Es decir, que los alumnos descubran que no les estamos proponiendo una realidad ajena y distante a lo que a priori puede parecer, y que a muchos adultos a veces les parece que son puntos que nunca van a encontrarse. No sé si me... Sí, perfectamente. Yo comparto mucho con los alumnos de segundo bachiller cuando damos clases de religión, cómo las grandes instituciones que han tenido cierta solidez se han puesto en crisis. Una de ellas, lógicamente, la política, la familia, pero claro, la Iglesia también se ha puesto en interrogante en muchos aspectos, y yo les invito a que se den cuenta cómo ha sido la Iglesia portadora, aquella que ha salvaguardado, por ejemplo, la cultura. Pienso en nuestro cole, siglo XVI, una universidad, cuántas universidades o lugares donde se ha custodiado la cultura, pero bueno, en el ámbito de la caridad, asilos, residencias, no solo lugares propios para cultivar el ámbito de la fe religioso, además con hombres y mujeres liberados, llamados que se han sentido por Dios, y que de forma gratuita, pues pensemos en épocas donde había 30 religiosas en un asilo, y de forma gratuita, como hoy sucede también, y ya no solo consagradas, sino laicos fieles que están ahí valientes, ¿no? Hay que redescubrir esa hermosura de vivencia por parte de la Iglesia y ser capaces de decir, no, hoy sigue teniendo talla. Pienso muchas veces cuando se hace caricatura de la gente creyente y se minusvalora como si fueran personas que viven siempre con la fe del carbonero, y dices, pues fíjate, si la cultura, pensemos en un Aristóteles que fue capaz de traducir la filosofía, ¿no? Es decir, un Santo Tomás que trae la filosofía de Aristóteles, la convierte para nuestra cultura, un Papa Benedicto que dice, no, si es un hombre que cuando salgan sus escritos muchos sabrán que todavía no están publicados, o un San Agustín, o los literatos españoles, como puede ser en este caso Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, a la misma altura que Cervantes, por decirlo así. Qué alegría más grande que la Iglesia siga brillando y podamos manifestar eso que tú decías, ¿no? El no descubrirnos como unos mojigatos, sino como personas de amplitud, y que podemos establecer ese hermoso diálogo de fe-cultura tan necesario en esta época, ¿no? Pero a esa conclusión, porque no es una conclusión, a esa verdad se llega a través de la cultura también, conociendo la historia, conociendo la génesis de nuestra cultura occidental. Entonces no tendríamos que tener esos complejos que a veces arrastramos en nuestra sociedad con nuestros vecinos, que parece que tienen esa visión, ¿no?, totalmente falsa de lo que es una persona de fe. En la educación, en la cultura, hay respuestas a muchas cuestiones, y yo creo que tenemos que ir sin ningún tipo de complejo, sino todo lo contrario. Aquí en nuestra Vega Baja, la realidad de nuestra Vega Baja, Santo Domingo fue un faro de cultura a la Vega Baja, y que ha influido en muchísimas tradiciones culturales de los pueblos de la zona, teniendo en cuenta que esto era una universidad regia y pontificia. Esa es nuestra realidad, entonces no tenemos que tener ningún complejo y ningún miedo. Bueno, pues vamos a llegar a la última pregunta, un poquitín por compartir. Tengo que sincerarme que hoy he atracado a Paco en un momento, le he dicho, Paco, te lo agradezco de corazón. Yo creo que es hermoso compartir, y quisiera hacerte una última pregunta así para tener en cuenta que la estoy haciendo a todos los que comparten un ratito en el podcast que llevamos a cabo. Esta época es una época de evangelización, siempre lo ha sido, pero el Papa Francisco y nuestro obispo dicen que salgamos, que anunciemos el Evangelio con fuerza, ¿no? Yo sé que tú vibras con todo esto. ¿Qué pasitos crees que tenemos que dar como Iglesia para seguir anunciando con fuerza el Evangelio? Cosas sencillicas, no hace falta que sea, sino ¿qué pistas podríamos tener?
Pues es una pregunta que, bueno, pues que sencilla tampoco es, porque quien tuviese un poco la clave de esto, pues tendría algo muy, muy importante en sus manos. Yo creo que sobre todo tenemos que tener conciencia de que la fe es un tesoro y de alguna forma saber transmitir eso a los demás. Que esto no es una impostura, esto no es una cosa que se hace desde un convencimiento de que esto aporta un gran valor, un gran bien. ¿Y cómo hacerlo de forma sencilla? Pues yo creo que ya se están viendo pues pasos por aquí en la ciudad de Orihuela por parte también de sacerdotes como es tu caso, que se estáis acercando a los jóvenes de una forma totalmente atrayente y fantástica, y que se están viendo unos movimientos increíbles, vamos. Bueno, pues yo creo que esa es la clave, ¿no? La cercanía, el dejarse también llevar por el Señor, por su gracia, ¿no? Uh-huh. Y vivir en comunión, que muchas veces, como que lo que se decía siempre, eso de las capillitas, ¿no? Sí. Curiosamente la palabra capillita viene a ser el ir un poquitín cada uno por su lado, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Paco. Ahora vamos a escuchar, como hacemos en cada podcast de sábado, el Evangelio que se proclama en este domingo, que ya sabemos que es el domingo primero de este tiempo de Adviento. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo momento, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Pues así concluimos el podcast de hoy. Como siempre, invitándonos, como hace el Señor, a ser sus testigos. Muchas gracias, Paco, por este ratito compartido. Gracias a ti. Y sabes que estos micros siempre también son tuyos para el momento que lo desees. Y como hemos escuchado, que recemos especialmente en este domingo del tiempo de Adviento por los frutos de este retiro que el Padre Víctor, con un grupo muy potente de jóvenes, abre para nuestra ciudad de Orihuela. Todos los que lo deseen podrán participar de esa Eucaristía final del retiro a las 6 este domingo, aquí en el Colegio de Santo Domingo. Nos comprometemos, como siempre, a rezar unos por otros y a invocar a nuestra Madre, la Virgen María, en este sábado, día de ella. Que seamos sus testigos en medio del mundo. Si luego no tienes la valentía de ir a dar, pues mucho más recibe uno en el agradecimiento, y viendo a los hermanos un regalo de verdad. Pensando en lo alto, nuestro Dios se sonrió, y mirando a cada uno proclamó: